Entonces, empiezo a presentar a Marina, que es colaboradora actualmente en el Instituto Cervantes del Cairo, ha sido profesora de inglés y ha hecho un curso o se ha especializado en español con fines específicos, pero del tema de la salud. Y actualmente está en un proyecto de español para sanitarios de lengua no hispana. ¿Me falta algo más, Marina? No, correcto. Vale. Una cosita, ¿puedes ponerte como un poco más de luz en la cara? Porque creo que te vemos muy oscura. Sí, sí, es que Si el se puede, problema, si no, no pasa nada. no puedo, pero me sabe mal, porque la bombilla es así, es este No, no, tipo. no, no te Vale, preocupes, ¿vale? de acuerdo. Vale, Vale. pues entonces cuando ¿Puedo quieres compartir, no, Olga? empezamos. Y ya Vale, eres sí. anfitriona, Marina. Vale, perfecto. Bueno, pues mi presentación va a ser el ThinkLink, ¿sí? Que creé para abordar las sesiones dedicadas a las preposiciones, ¿sí? En el nivel C1.4. Es una actividad bastante reciente porque este C1.4 lo he tenido hasta el miércoles pasado, ¿sí? Pero las sesiones dedicadas a las preposiciones pues fue en el mes de octubre, ¿sí? Principios de octubre. Entonces, a ver, creo que no oís el sonido. Voy a compartir. Va. Entonces, creé este ThinkLink, ¿sí? Y antes de llegar a este punto, pedí a los alumnos, antes de la primera sesión, que dibujaran las preposiciones, ¿sí? Entonces, me inspiré en unos links que me envió Julia, ¿sí? Porque, bueno, me dijo, tienes un C1.4, tienes que hacer el tema de las preposiciones, y yo, vale, pero no sé cómo empezar, ¿sí? Necesitaba un poco de inspiración, y Julia me dijo, ¿y por qué no los haces dibujar? Y yo, vale, voy a intentarlo, ¿sí? Entonces, les pedí para la primera sesión que me trajeran las preposiciones, ¿sí? Bueno, en un papel mismo, y después que me subieran una foto de estos dibujos en un Padlet, ¿sí? Entonces, recogí en este icono, ¿sí? Tengo aquí, si pinchaban en el link, salía el Padlet, ¿sí? Bueno, esto eran los alumnos, tenía un grupo muy pequeño de 5 personas, ¿sí? Y bueno, tenemos por ejemplo a Noha, Nahid y Omar, ¿sí? Las otras dos, bueno, por motivos personales faltaron estas sesiones, ¿sí? Y bueno, pues les dije, no hace falta que sean todas, pero al menos las que podáis, ¿sí? Para contrastar las diferentes perspectivas, porque a lo mejor Noja concibe entre de una manera, Nahid de otra, Omar de otra, ¿sí? Y después yo les propuse, pues, ¿sí? Mi dibujo al final para que tuvieran una referencia de las preposiciones que, bueno, que faltaban, ¿sí? En caso de que no las hubieran dibujado. Entonces, ¿por qué decidí empezar con el dibujo? ¿Sí? Entonces, creí que era una buena manera para activar el interés, ¿sí? En vez de empezar, vale, vamos a rellenar huecos o yo explico, ¿sí? Primero, ¿vosotros cómo interpretáis estas preposiciones? Porque yo lo puedo ver de una manera, pero vosotros de otra, ¿sí? Entonces, una vez subieron sus imágenes en este Padlet, ¿sí? Bueno, discutimos un poco pues, las diferencias que tenían, y también vimos que muchos coincidíamos, ¿sí? en nuestros dibujos, ¿sí? Entonces, también para empezar, también les incluí en este icono, ¿sí? del documento, pues un artículo de La Vanguardia, ¿sí? Que, bueno, ¿sí? Para como repaso de cuáles son las preposiciones en español, cuáles están en desuso, como cabezo, ¿sí? Que ya no utilizamos, ¿vale? Y se nos ha ido. A ver si vuelve.
conexión egipcia, creo. Voy a escribirle. Pena. Habría que ver quién es ahora el hospedador. Es ella, pero le puedo recuperar el mando yo, ¿eh? Vale. O sea, le puedo quitar, pero bueno, voy a escribirle un WhatsApp. A ver. Más que nada para que si está en las... No, pero está, o sea, está aquí, ¿no? Pero Olga, si lo cambias en los settings, cualquier persona puede compartir. Sí, no, pero era por si... para que la veamos cuando aparezca en la... Entonces, después de mirar los dibujos, ¿sí? Entonces les propuse les ofrecí un artículo, ¿sí? De La Vanguardia como método de información así breve. Vale. El tema de la presentación, ¿sí? Bueno, pues cada link que elaboro me gusta cambiar de temática, ¿sí? Entonces, mis alumnos son un grupo que siempre están como muy ocupados, siempre tienen muchas cosas que hacer y dije, bueno, vamos a crear un entorno agradable, ¿sí? Ya que son las preposiciones y es un material denso, ¿sí? Entonces voy a crear un ambiente relajado, ¿sí? Recuperando la idea que han dicho algunos compañeros de aprendizaje multisensorial, y también les incluí música, ¿sí? No sé si oís como en un jardín con pájaros, ¿sí? Como si estuvieran en la terraza de su casa, ¿sí? Y así que se sintieran un poco relajados, ¿sí? Después de mirar los dibujos, ¿sí? Pasamos a una parte más, ¿sí? Más de gramática, ¿sí? Que fue, les propuse un documento, ¿sí? Con una serie de verbos y tenían que, empezamos todos en clase a completar este modelo, ¿sí? Con el verbo, verbos que rigen preposiciones, la preposición, y me tenían que proponer un ejemplo, ¿sí? Entonces, empezamos en clase, ¿sí? Haciendo pues unas cuantas frases, pero el resto de verbos, ¿sí? Los tenían que terminar en casa, ¿sí? Porque si no se me hubieran dormido en clase. Entonces, una vez hicieron esto en casa, ¿sí? Yo después se lo corregí, ¿sí? Y les recomendé hacer una cosa, ¿sí? Que también creo que era José Ramón, ¿sí? Que ha presentado por la mañana, ha hablado de el código de colores. Entonces, para que les fuera más visual, ¿sí? Estas combinaciones de verbos con preposiciones, les recomendé, ¿sí? Que todas las preposiciones, por ejemplo, de, las pusieran de color verde, por ejemplo, o el color que les inspirase más, ¿sí? Las preposiciones a, vale, pues de color azul, o la preposición con, ¿sí? De color naranja, ¿sí? Para que de esa manera les quedará más visual y no blanco y negro, ¿sí? Como de toda la vida. Vale. Entonces, una vez, ¿sí? Hicieron esta parte en casa, ¿sí? Y dieron estos verbos, ¿sí? Pasamos a la parte de combinación de preposiciones, ¿sí? Que ya se empiezan a ver en A2, en el tema de la casa, encima de, detrás de T, detrás de, ¿sí? Pero hay otras más de nivel más avanzado, como hacia por, ¿sí? O hasta por. Entonces, les preparé un documento de las combinaciones más comunes, ¿sí? Y después, a partir de aquí, ¿sí? Empezamos a hacer una serie de juegos, ¿sí? Y ejercicios en grupos. Entonces, en este icono, ¿sí? De esta planta, les propuse, ¿sí? La hoja de las preposiciones, ¿sí? Que cogí del blog de José Ramón, ¿sí? Que ha presentado esta mañana. Entonces, del tablero que él proponía en su blog, adapté este tablero, ¿sí? A el Genial, ¿sí? Entonces, puse el tablero, ¿sí? Y yo puse estas fichas, ¿sí? Que podían arrastrar y jugar en grupo,
Incluí un dado, ¿vale? Para ir pues moviéndose en turnos. Entonces tenían diferentes frases, ¿sí? Relacionadas con la cultura española, ¿sí? Cosas de España, y tenían que completar con la preposición correcta. Bueno, aquí lo veis muy pequeño, ¿sí? Pero os voy a dejar el link del ThinkLink y podréis aumentar, ¿sí? Entonces tenían frases y a la vez que aprendían cultura y cosas tradicionales de España, practicábamos las preposiciones, ¿sí? Y combinaciones de preposiciones. Entonces, después de esta OCA, ¿sí? ¿Vale? Les propuse pues unos cuantos ejercicios, ¿sí? En grupo. Entonces, empecé con un ejercicio, ¿sí? Que está online, ¿sí? Podéis ver de dónde es, ¿vale? Y fui de menos a más, ¿sí? Siguiendo como la idea de las lots y las HOTS de la taxonomía de Bloom, ¿sí? Entonces, primero les propuse unas frases que tenían 3 opciones, ¿sí? Es decir, no requiere mucho esfuerzo, sino que ya tienen ellos las posibles opciones correctas, ¿sí? De entre todas las preposiciones que tenemos, ¿sí? Tenían que pues, seleccionar la correcta. No sé nada por de para matemáticas, pues no sé nada de matemáticas, ¿sí? Y así iban completando todos y se podían autocorregir. Entonces, esto era el primer ejercicio, ¿vale? Los distribuí en parejas y tenían que ir haciendo estos 3 ejercicios en parejas, ¿sí? Porque de esta manera, ¿sí? Pueden contrastar opiniones y decir, ah, no, yo creo que es de, no, yo porque, ¿sí? Por lo utilizo para decir causa. Entonces, ellos mismos también repasan como las reglas, ¿no? Después de ese ejercicio, ¿sí? Ya otro ejercicio un poco más complicado, ¿sí? Les daban las opciones, ¿sí? Completa con a, de, en, con y por, ¿sí? Pero esta vez no tienen las opciones, sino que ellos tienen que escribir, ¿sí? Tienen que escribir la preposición correcta, ¿sí? Y después de este, ¿sí? El tercer paso, ya no tenían ninguna opción ni ningunas preposiciones, ¿sí? Como de ejemplo. Entonces, les decían, ¿sí? Completa las frases, pero ya no tienen ni opciones ni tienen posibles preposiciones que puedan, ¿sí? Utilizar. Entonces, tenían todo el abanico de preposiciones que tenemos en España, ¿sí? La ventaja, que claro, habían hecho el ejercicio en clase, ¿sí? Habíamos hecho juntos lo de elaborar ejemplos, ¿sí? Y ellos en casa habían ya practicado pues esas combinaciones de verbos y preposiciones y claro, era más sencillo completar estas frases. Una vez hecho esto, ¿sí? Volvimos a la dinámica de juego. Entonces, bueno, voy muy rápido porque si no el tiempo me va, ¿sí? Se me va a hinchar encima. Entonces, cogí un tablero de Profe DL, ¿sí? Que eran verbos con preposiciones también, ¿sí? Entonces, cogí el tablero e igual que el otro, ¿sí? Lo adapté a Geniali. Entonces, puse la imagen del tablero, ¿sí? Y cada recuadro es un verbo con la preposición, ¿sí? Correspondiente. Por ejemplo, avisar de, adueñarse de, acusar de. Entonces, tiraban el dado, yo los dividía, ¿sí? En grupos, ¿vale? Y bueno, iban jugando al parchís, pero cuando, ¿sí? Les tocaba, por ejemplo, el número 40, pues tenían que hacer una frase, ¿sí? Con este verbo y preposición, ¿sí? Y, bueno, y se iba moviendo como el juego del parchís, ¿sí? ¿Vale? Entonces, una vez hecho el parchís, ¿sí? Les propuse un Kahoot, ¿sí? Que bueno, no voy a enseñar porque si no, no me va a dar tiempo. Entonces, en este Kahoot, ¿sí? Les ponía una frase y posibles soluciones.
Entonces, supongo que la mayoría conocéis Kahoot, ¿sí? Pero normalmente pues, puedes poner una pregunta, una frase, ¿sí? Y tienes 4 colores que son 4 opciones posibles, ¿sí? Para completar este espacio que necesitas. Entonces, yo les ponía frases con verbos que habíamos visto, ¿sí? Y posibles preposiciones. Entonces tenían que marcar la opción correcta. El Kahoot es verdad que es como una herramienta que ya como ha pasado de moda, ¿no? Pero por mi experiencia gusta mucho. No sé en vuestras clases, ¿sí? Pero a mis alumnos les gusta mucho, ¿sí? Cuando oyen Kahoot se emocionan y bueno, se lo pasan bomba. Entonces, después del Kahoot, que también les sirve para realmente saber si han aprendido, ¿sí? Lo que hemos visto a lo largo de estas sesiones, ¿sí? Como test, a la vez, ¿sí? Se lo pasan bien. Entonces ya no es gramática, ¿sí? De escribir, completar verbos. Vale. Siguiendo con la dinámica de juegos, ¿sí? Creé un juego de cartas, ¿sí? Con Geniali también. Entonces, este juego, ¿sí? Yo les explicaba aquí, algunos verbos aceptan varias preposiciones, ¿sí? Depende del contexto, ¿sí? Yo puedo decir hablar de, hablar sobre, ¿sí? Y otros más. Entonces, como hemos visto, ¿sí? Dependiendo del contexto. Por ello, vamos a poner en situación alguno de los verbos vistos e intentar formular frases relacionadas con las temáticas que se proponen. Entonces, este juego que creé tenían pues diferentes, ¿sí? Ámbitos, para decirlo de alguna manera. Entonces teníamos amor, dinero, vida, trabajo, casa y aficiones. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, amor 4, ¿sí? ¿Vale? Abrían esta carta, ¿sí? Y tenían conectar. Entonces, me tenían que hacer una frase con este verbo, a la vez pensar qué preposición tengo que utilizar, ¿sí? Pero la frase que me tienen que hacer tiene que estar relacionada con el tema del amor. No me sirve el tema del dinero, del trabajo, ¿sí? Por ejemplo, no sé, Pedro y María, ¿sí? O Pedro conectó muy bien con María en su primera cita, ¿sí? Conectar con alguien, ¿vale? Volvían a la página principal, ¿sí? Y, por ejemplo, no sé, número 2, trabajo, ¿sí? Renunciar, ¿sí? ¿Vale? Pues renunciar a algo, ¿no? Pues, no sé, María renunció a su puesto como, ¿sí? Gerente de la empresa, ¿sí? Me tenían que hacer una frase, ¿sí? Relacionada con el ámbito en cuestión, ¿sí? Vale. Entonces, una vez hecho este juego de cartas, ¿sí? Les propuse, bueno, tienen aquí el icono de la casa, ¿sí? Que eran deberes, ¿sí? Les propuse un documento en Google Classroom, ¿sí? Para seguir practicando el tema de verbos y combinaciones de preposiciones. Después, ¿sí? Ya voy terminando, tenían este icono del cactus, ¿sí? Que les dije que podían hacer en casa, y era un test, ¿sí? Entonces, aquí tienes un test para repasar y descubrir cuánto has aprendido. Esto no lo hicimos en clase, ¿sí? Esto era para ellos ampliar más y practicar porque, bueno, tenía muchos que me decían necesitamos más práctica, queremos practicar más y les propuse este test, ¿sí? Entonces, en este test tienen más de 100 frases, ¿sí? Es una página de internet, ¿sí? Y tenían que seleccionar la opción correcta, ¿sí? Pues si está mal, ¿sí? Les aparece en rojo. ¿Vale? Esto era para los que querían seguir ampliando sobre este tema. Y después de este test, ¿sí? Les propuse aquí una serie de recursos, ¿sí? Que podían pues, consultar.
Entonces tenían, por ejemplo, diccionario de construcciones sintácticas del español, ¿sí? Preposiciones de el medionañe, ¿sí? Y otras páginas, ¿sí? Con más explicaciones de las preposiciones, ¿sí? Verbos, ¿sí? Que rigen preposiciones y otros recursos, ¿sí? Como dibujar la gramática, ¿sí? Estos temas. Y la última cosa, ¿sí? Que esto bueno, cuando repasaba este ThinkLink, ¿sí? Para presentarlo hoy, entonces vi que ThinkLink tiene una nueva herramienta, ¿sí? Que la he descubierto hace 2 días, que es una encuesta. ¿Sí? Lo que no me gusta que solo puedes proponer una pregunta, ¿sí? Pero es para llevar un poco a la clase ese componente afectivo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo puse para presentar hoy, ¿consideras que sabes más sobre preposiciones después de estas sesiones? Sí, no, regulín. Entonces, ellos pueden, ¿sí? Contestar en vez de hacer un Google Forms, ¿sí? Que también es otra opción para el componente afectivo, ¿sí? Y bueno, pues más o menos para tener también el profesor un poco de feedback si les ha servido o no. ¿Sí? Y bueno, mi presentación es hasta aquí, ¿sí? En la estrella siempre pongo los créditos, ¿sí? Por ejemplo, veis el tablero de la OCA es de José Ramón que ha presentado esta mañana, ¿sí? El del parchís de Profe Dele, ¿sí? Y el juego que realicé en Geniali, ¿sí? Me inspiré con uno de los juegos de Elvira Molinat que está en el Cervantes de Sydney, ¿sí? Y nada, espero que os haya gustado y voy a compartir con vosotros este ThinkLink por si alguien, ¿sí? Quiere utilizarlo en sus clases. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marina, por haber superado los nervios de cuando te ha echado y has vuelto. Muchísimas Sí, gracias. dejo de compartir, ¿vale? Vale. ¿Hay alguna pregunta o algo que queréis comentar a Marina? En el chat está todo el mundo poniendo que muchísimas gracias. Os voy a dejar en el chat el link al ThinkLink por si a alguien le interesa, ¿sí? Consultarlo.